Estamos listos. Rubén, ¿quieres hacer la pequeña introducción? Sí, mira, en general, más o menos las cosas, digamos, están dichas, ¿no? La idea creo que es poder hacer unos alcances que podamos llegar a los constituyentes, porque creemos que la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra vida, como lo que fue nuestra vida como estudiantes de la UT en su momento, nos marcó una vida, nos marcó un futuro, nos marcó un rumbo, que a veces no terminamos donde queríamos, pero bueno, aquí estamos. Y eso no, esto digamos, viniendo de una experiencia de participación, de una experiencia de desarrollo, de un proceso educacional, de un proceso político, digamos, tan importante como fue lo que nosotros nos tocó vivir el año 73, digamos, y los años anteriores también, nos llevan a pensar de que esta situación nos obliga a tener un pronunciamiento, decir algo. Como decía Emilio, no necesitamos desarrollar un documento así sesudo, ni la hipertesis doctoral, pero sí por lo menos ver cómo aportamos en este proceso constitucional a que algunas cosas nunca más sucedan y a que sucedan otras. Todo esto, vuelvo a decir, basado en lo que fue nuestra experiencia, en lo que nosotros nos tocó vivir, la vida nos puso por delante en su momento. Y la idea es esa, digamos, un intercambio muy libre, intercambio donde podamos traspasar nuestra experiencia y que en lo posible que la rica experiencia que vivimos, ¿no? Eso yo creo que hay que decirlo, pudiese, digamos, trascender a través, aunque sea en un parrafito, de la nueva constitución. Eso, compañeros. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo, empezar a señalar, tener algo preparado, algún documento, alguna cosa que podamos escuchar o escuchar opiniones, como ustedes quieran. ¿Se me cortó algo? Ah. Recuerden que para... Oye, como regla, el que quiera hablar, que levante la manito. Correcto. Mantener los micrófonos silenciados, es lo posible. Los que tengan problemas de ancho banda, cortar la cámara. Nada más cuando vayan a hablar lo ponen. Y dicho eso, a mí me gustaría, no levantar la mano, pero sí. Si puedo empezar. Adelante, Sí, me parece Adelante. que aquí la idea es, tal como decía Emilio, como decía Rubén, a partir de la propia experiencia, ¿cierto? De la práctica, sacar algunas proposiciones. La idea no es ponernos a teorizar, porque yo creo que para eso hay gente, por lo menos, más preparada que yo, a lo menos. No quiero decir nada más, sino que yo me declaro bastante humildemente medio desconocedor del tema. Y yo creo que por lo menos tenemos indudablemente la experiencia de haber vivido lo que fue la educación de la UTEI, una educación pública, gratuita, de calidad, que intentamos construir que llegara a la mayor cantidad de gente posible. Entonces eso a mí me parece que es algo que nosotros, es un legado que indudablemente nos da la posibilidad de hacer un muy buen aporte al respecto. Y lo segundo, que a partir de eso, ¿cierto? La importante formación, en tiempo en que la universidad era la que formaba a los profesores, que no eran los institutos ni nada parecido, sin desmerecer la labor que cumplen los institutos, pero creo que eso es algo que hay que retomar, darle importante el papel que toma la educación en la construcción de un Chile distinto.
Y lo segundo, lo que a mí me tocó vivir, es la experiencia del exilio. Yo creo que allí hay, en lo que es nacionalidad y en lo que hay, nosotros últimamente estamos viviendo una cantidad de llegada de gente de otras partes. El tema de la nacionalidad. Estamos viviendo, sobre todo en Europa, un retorno a prácticas medias fascistas, medias nazis. Esto de negarle, por ejemplo, la nacionalidad a los nacidos en territorio de Chile, si es que no son hijos de chilenos, o si por motivos de raza, de que son de razas que no le gustan al establishment. Yo creo que eso es algo que, o de la condición que tienen de los papeles de residencia, la condición migratoria. Yo creo que eso es indudablemente que nosotros debemos, creo yo, mi opinión es que deberíamos abogar, siendo un gran compañero de un grupo importante de nosotros. Nos tocó vivir esa experiencia, pelear porque al revés, ponernos en el tema de que ahora nosotros vamos el del asilo contra la presión, hacerlo práctica, ¿cierto? Y que quede garantizado por la Constitución, ¿cierto? Que un derecho humano al derecho a la nacionalidad. Y que no se esté, la nacionalidad no tiene que ver con de dónde son los padres, de si son negros, son blancos, son amarillos. Tampoco tiene que ver con si están ilegalmente en el país, como el señor Trump pretendía hacer en Estados Unidos, ¿cierto? Que los que habían nacido de ilegales los quería devolver al país de los padres. Eso por ese lado. Y lo otro es que el derecho a la nacionalidad no se puede quitar nunca, con las excepciones de los que se dan por gracia, y que por supuesto con el debido proceso se deberá quitar como parte de una condena judicial, como parte de un juicio justo. Eso por lo menos de mi experiencia práctica es lo que a mí se me ha ocurrido, incluso lo mandé en un pequeño documento lo que haría en el sitio web Google, en realidad, que la corporación creó para dar opinión. Yo creo que eso es lo que yo quería aportar a partir de la experiencia propia. Gracias. ¿Algún otro compañero que quiera aportar un otro punto, enriquecer la idea? Vamos, con confianza, compañeros, aquí no pueden decir todo lo que quieran. Lo estamos publicando en el Facebook, pero si quieren lo borramos, no hay problema, lo hacemos interno. Yo igual esto lo tengo grabado, ¿no? Pero esto es público, no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Realmente se puede decir todo lo que uno quiere? Exactamente. Aunque no sean ideas medias anarcas, Sí. anarcos. Sobre esto de las nacionalidades, uno se pasa al límite de los extranjeros que llegan. Y es difícil a veces no pasar por ideas nacionales socialistas cuando se ve que hay una invasión de extranjeros que afecta el desarrollo de nuestras familias y de nuestros hijos. A mí se me da el caso que veo tanto extranjeros ocupando cargos de cierto nivel en las líneas de producción, y a su vez veo tanto hijos nuestros cesantes con escuelas de ingeniería y títulos que se me asalta de repente la fobia, y me cuesta contenerme en eso. ¿Hasta dónde podemos tener una marea de derechos humanos si no somos capaces de contener temporales? Por hablarlo así en forma eufemística. Cuando veo que INACAP deja de producir ingenieros
ya sea porque no tienen una malla curricular positiva o porque se dan cuenta que no pueden salir 22.000 ingenieros, porque no solamente por el problema de capacitación, porque realmente no van a encontrar trabajo. Entonces, sí, hay que ser humano. No le puedo negar, digamos, al que quiera ser chileno. Pero se me aparece una valla de contención cuando veo esta marea de inmigrantes. Y Dios me ampare si lo que digo es afuera de toda humanidad. Pero me preocupa mucho. Debemos nosotros proteger nuestra frontera y nuestra nacionalidad, pero no con un afán, digamos, exacerbado, sino que proteger lo que nos costó. El desarrollo que este país, uno que es viejo ya, costó tanta protesta, tanta muerte. Y de repente pienso que los países limítrofes para obtener democracia deben sangrar también. Entonces, por eso te pregunto con todo respeto ante la audiencia si uno se escapa de madre cuando opina de una realidad tan adversa como la que yo veo. Ahí va ese misil. Ujú. No te podría aportar a ese, por cierto, me confundo entre el comunismo, el socialismo y la anarquía. Me cuesta realmente separar cada cosa, porque lo que veo en la industria, sobre todo en la que trabajo yo, en puestos ocupados por profesionales, que no es lo mismo que tener un profesional como los que venían después de la guerra, de la Segunda Guerra, expertos en hacer, expertos en fabricación de motores, a los que llegan ahora. Sobre todo cuando lo que aporta se los viene en la industrialización del país. Demasiado software y muy poco oficio. Ujú. Eso. Ujú. Pedro León estaba pidiendo la palabra por ahí, ¿o me equivoco? Activa el micrófono, Pedro. Está silenciado. Ahí está. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Ah, Digo, Bueno, profesor, como decía aquí el compañero camarada, bien provocativa su intervención, por decirlo menos. Sutil. Claro, yo digo eso un poco porque, bueno, todos tenemos distintas vivencias, pero partiendo, digamos, por la política, claro, es complicado para nosotros chilenos y los que hemos militado y los que hemos estado afuera también y hemos seguido militando en distintas cosas, digamos, tener una opinión crítica con respecto, digamos, a la migración es complicado, sobre todo cuando los demás países recibieron a tantos chilenos, a cantidades. O sea, yo creo que el exilio de Chile, yo les puedo contar una sola anécdota. Cuando vivíamos afuera, había muchos extranjeros que tenían una mirada un poco, yo diría, entre comillas, envidiosa con respecto a los chilenos. Se hablaba de que la solidaridad con Chile había sido la segunda después de la solidaridad internacional con Vietnam. Y cómo se recibían a los chilenos en Cuba, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, para qué vamos a decir en los países socialistas, pero no solamente se les recibía, digamos, como nosotros recibimos a los extranjeros, nosotros recibimos a los extranjeros y que se las arreglen como puedan. O sea, los extranjeros que recibimos no tienen una casa, no tienen un departamento, los hijos no tienen educación gratuita, o mejor dicho, yo siempre he pensado que no es gratuita, es un derecho, porque en definitiva la educación se paga con los impuestos de todos los ciudadanos, por tanto no es gratuita, incluidos los impuestos de aquel que recibe la gratuidad. O los chilenos
en su minuto hubo 450.000 chilenos en Argentina, pero con educación gratuita, con un montón de derechos sociales, con sindicatos gigantes, etc. Y yo creo que chilenos hoy día fuera, digamos, deben haber más o menos 1.200.000. Y nosotros hoy día creo que tenemos como 1.400.000. En un minuto teníamos nosotros cerca de 1.100.000 y los extranjeros en Chile eran cerca de 900. Y yo decía, si aplicamos el criterio, digamos, de que deben entrar algunos extranjeros nada más, uno podría llegar a lo siguiente: bueno, entonces todos los países nos devuelven a los chilenos y recibimos de 1.100.000 o 1.200.000 chilenos y se van los extranjeros. O sea, no es tampoco una solución eso que los chilenos míos tienen que ser bien recibidos afuera y los extranjeros que no son míos acá tendrían problemas. Entonces, ahora, yo creo que es un problema crítico, yo en eso lo comparto, sobre todo cuando hay una pandemia, que se genera desocupación, crisis económica, crisis social, es complicado. Pero eso pasa en todos los países, también en los países donde hay chilenos, también en los países donde hay chilenos. Entonces, yo creo que es un tema profundo, ¿eh? Es un tema para analizar más en detalle. Y bueno, con respecto al tema central, yo lo que le había mandado a Emilio era una pequeña nota de algunas cosas que yo he compartido acá, que yo creo que quizás, en mi opinión, modesta opinión, quizás el tema de cómo la universidad, la educación superior en general, ya que tuvimos institutos tecnológicos, cómo la educación superior se transforma en alguna medida en una palanca de desarrollo. Cómo en alguna medida, digamos, sus laboratorios a nivel nacional, sus profesores, su conocimiento, su investigación, su extensión, hoy día vinculación con el medio, pueden ser un motor, entre comillas, para el desarrollo, ya no solamente para el crecimiento, sino para el desarrollo, porque la universidad puede influir, y los institutos profesionales y centros de formación técnica, en todo aquello que hoy día se habla de derechos humanos, o sea, derechos sociales, económicos, educativos, de salud, de cultura, de género, etc. Entonces, yo creo que ahí, por lo menos, las universidades estatales debieran estar abiertas. Y yo cierro, yo explicaba en la reunión pasada, desgraciadamente las universidades estatales, no porque quisieron, sino que porque por el abandono que tuvieron que dedicarse a generar proyectos y con eso a generar recursos para la universidad. O sea, cualquier apoyo que hacían para el mundo externo era sobre la base de proyectos, que les sirviera de financiamiento. Y se produjo algunas deformaciones incluso, porque algunas carreras con algunos profesores, con algunas unidades, buscaban proyectos por cantidad, porque eso les generaba a los profesores ingresos bastante interesantes. Entonces la idea sería que la vinculación con el medio se desarrolle a partir de lo que tiene la universidad y no solamente a partir de los proyectos. Entonces yo creo que eso, y esa era mi propuesta, que lo pudiéramos tomar el compromiso que deben adquirir las universidades con el desarrollo del país, como todo lo que tienen queda abierto y que impacte, digamos, en la posibilidad de un desarrollo. Eso. Perfecto. La palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Miguel Hernández, hermano de Juan Hernández. Hola. Bueno, yo lo he escuchado atentamente. Ahora, yo lo que creo es que aquí hay una palabra clave que se olvida un poco. El país no puede seguir al libre albedrío del mercado. Y eso quiere decir la producción, el sistema productivo, los estudios, las carreras, el quehacer de las universidades, las políticas de migración, tiene que estar enmarcado dentro de una planificación, o sea, un plan de desarrollo del país. No puede estar tirado, digamos, a la ley de la oferta y demanda, ¿ya?
Entonces, bueno, por un lado, pienso que los migrantes, los inmigrantes, ¿ya? Cualquier persona de cualquier parte del mundo debiera tener derecho de libre desplazamiento. Además, eso está consagrado en los derechos humanos, ¿ya? En el derecho humano de poder trasladarse y elegir el país que quiera uno vivir. Esa es la teoría. La práctica no pasa, ¿ya? También eso, digamos, por principio. Nosotros deberíamos aceptar cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, así como en cualquier parte del mundo también deberían aceptar chilenos, ¿ya? Eso en principio. Ahora, por supuesto que hay algunas regulaciones que se deberían dar producto de la pandemia, que hay controles, ¿no es cierto?, para cortar un poco la pandemia, y controles, digamos, para efectos de que no se nos llene de narcotraficantes o delincuentes, ¿ya? Claro, a uno de repente también le nacen estas cosas, un poquito la xenofobia al ver de repente gusanos venezolanos que están acá en Chile, que andan, bueno. Pero hay un derecho que está detrás, el derecho a la libre circulación. Así como el capital hace circular los capitales por todo el mundo y las mercaderías circulan por todo el mundo, se supone que el trabajo también debería ser libre en ese sentido, ¿ya? Así es que por principio yo creo que habría que regular, ¿no es cierto?, controlar, pero no se puede prohibir, ¿ya? Eso. Por otro lado, el quehacer de las universidades también está sometida al esquema de la oferta y la demanda del mercado, ¿ya? Cosa que no... bueno, las universidades estatales que hay en Chile, en realidad tienen nombres estatales solamente por forma nominal, pero en la práctica no lo son, porque no hay una política de financiamiento. O sea, las universidades estatales no pueden planificar y hacer su quehacer, digamos, que les corresponde, sino que también están sometidas a las leyes del mercado. Entonces tienen que captar clientes, ¿ya?, que son los estudiantes, aún sabiendo que no van a tener, que no tienen una viabilidad de trabajo. Y están como impedidos a eso, y están impedidos también a financiarse con proyectos, ¿no es cierto?, a ganar concursos, a trabajar con las empresas privadas y hacer, para que les financien ciertas actividades, ¿ya? Entonces, esa cuestión debería estar plasmado en la nueva Constitución, ¿no es cierto?, de que debería haber una mínima planificación de lo que queremos para el país en un cierto periodo, ¿ya? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos? O sea, vamos a trabajar en el desarrollo del litio, el desarrollo de la industria de energías no renovables, en la construcción, que es un motor, digamos, que mueve mucho la economía, ¿ya? Y hay una gran necesidad de vivienda en este país, hay una gran necesidad de caminos, de construcción, hay mucho de eso, ¿ya? Pero, y de eso deben derivar cuáles son nuestras necesidades de profesionales, ¿ya? ¿Qué tipo de profesionales, qué tipo de ingenieros, qué es lo que se va a demandar? No por el mercado, sino que por producto de esta planificación, ¿ya? Entonces, yo creo que eso falta un poco hacer hincapié, que los países no pueden desarrollarse a la buena de Dios. Tiene que haber algo detrás, tiene que haber un plan detrás, una planificación, ¿ya? Hacia allá queremos ir y tenemos que hacer tales y tales cosas. Pero vamos a necesitar ingenieros en informática, ¿ya?, o ingenieros en robótica, ¿ya? O vamos a necesitar químicos, o vamos a necesitar, no sé, profesores en idiomas, ¿ya?
Y eso tiene que estar como dentro de una planificación, gran planificación, donde se junten no sé, un comité de todas las universidades, ¿no es cierto? Y que digan, mira, esta es nuestra matriz y lo que queremos es esto y nos está faltando esto otro. ¿Ya? Nos están sobrando periodistas, consultores de tal cosa o ingenieros de tránsito, ya saturado el mercado de eso, pero vamos a necesitar de aquí a 5 años más tales técnicos. ¿Ya? Empezamos a desarrollar toda esta área que se piensa exportar de energía no renovable, como el hidrógeno, por ejemplo, el hidrógeno verde, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar tales y tales cosas, ¿ya? Y se va a instalar en tales partes en el norte. Entonces, eso no, lo estoy tirando como cosas sueltas, pero me imagino que hay especialistas, lo hay, y hay personas capaces de trabajar en esta planificación, ¿ya? Eso. Bueno, esa es mi opinión. Disculpen si no fue muy ordenado. Emilio, Ujú. te dio la palabra. Adelante, Apolo. Ok, gracias, Emilio. O Rubén, si lo Sí. pasa que... No se está. Sí, Apolo. Apolo. Bueno, en general, las opiniones han sido bien interesantes. Lo que sí me gustaría decir es que nos centremos en el tema de los derechos humanos, digamos, la migración y la planificación del país en relación a los inmigrantes o migrantes es otro tema, que también es muy interesante y podríamos discutirlo en otra oportunidad. Pero como derecho humano, me gustaría decir algunas cosas que se han dicho que son importantes. Los que migran a un país como el nuestro vienen en búsqueda de mejores oportunidades, tal como lo hicimos nosotros en el periodo del año 73, donde nos recibieron muy bien en todos los países. Y eso es una política de derecho humano universal. Nosotros no tenemos por qué negar esa posibilidad si es que estamos de acuerdo en un compromiso tan importante como lo son los derechos humanos. Eso en relación a ese tema, digamos, que quiero acotarlo. Ahora, en relación a nuestro paso por la universidad, nos podemos dar cuenta claramente que los que estamos aquí presentes y los que vivimos en esa época, tuvimos un desarrollo diferente a los que tienen hoy día la oportunidad de ingresar a la universidad. Nosotros estuvimos en una universidad manejada por gente como Enrique Kirber, tuvimos la oportunidad de desarrollarnos entre nosotros, personas comprometidas, por lo tanto, logramos un desarrollo, diría casi universal, en los temas de derechos humanos, en los temas de solidaridad, en los temas de compromiso. Entonces, eso quiero asentarlo, porque hoy día las generaciones son diferentes y ven esta problemática también de una forma diferente. Pero no por eso vamos a dejar este gran abanico de lo que significan los derechos humanos. Ya hablábamos derecho a la educación, a la salud, viviendas dignas, etcétera. Temas en que todos estamos de acuerdo. Y no me cabe la menor duda que gente como el Arancibia lo va a afirmar. Van a afirmar que estamos de acuerdo y nos comprometemos con el respeto a los derechos humanos. Dicho eso, todo lo que hablemos nosotros de la protección a los derechos humanos no va a servir de nada si no logramos leyes contundentes, serias, que castiguen, no sé si es la mejor palabra, pero que castiguen en forma efectiva, poderosa y sin lugar a ambigüedades a quienes cometen violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, también quiero introducir otro tema, seguramente para otra reunión,
donde le demos importancia a nuestra situación política y pensemos a posterior en la importancia de tener un parlamento nuestro. La importancia de terminar con los 2/3, que es el amarre que nos propuso Jaime Guzmán en la Constitución de la dictadura. Entonces, como cuestión final, creo que es muy difícil encontrar a alguien que esté en contra de dictar leyes, no, que esté en contra de los derechos humanos. Acá el cinismo está lejos, lejos podrido. Piensen solamente en el comandante Arancibia, un tipo que violó los derechos humanos, que su mayor deseo es agarrar una pistola y salir a matar comunistas. Y se metió a la Comisión de Derechos Humanos. Digno de, como escribíamos un tiempo atrás, digno de una comedia surrealista. Eso es, compañero, eso es lo que quiero decir. Sergio Oye. Moscoso. Juan Hernández. Levanto la mano. Omar Bermúdez después. Después Omar Tengo el Bermúdez. dedito. Sergio tenía la mano levantada. Antes que tú, Juanito. Disculpa. Nada más una precisión. Yo creo que es bien distinto lo que yo planteé. O sea, claro, se habla de la migración, es una de las condiciones, pero yo de lo que hablo del derecho a la nacionalidad. El derecho a la nacionalidad que de hecho se le quitó a algunos chilenos, se le puso una letra en el pasaporte, se le quitó y se le negó el derecho a regresar a la patria. De eso estamos hablando. La política de migración es otro tema distinto, que evidentemente hay que verlo, pero no es el contexto. Y lo otro es, bien, yo esta semana estuve releyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene harta, como dicen ahora los aficionados a la geometría, bastantes aristas. Hay 30 derechos que están consagrados en la Declaración Universal, y que tienen varios aspectos que sería bueno que los repasáramos. Eso nada más. Sí, ¿quién seguía? Yo, Disculpa, pues soy Juan yo. Hernández. Juanito Hernández. Bueno, saludar primero a mi hermano, que para que ustedes, si no se recuerdan, él pasó por la Universidad también Técnica del Estado, estudiaba en la Facultad de Administración, y después por el azar terminó yéndose y finalmente entiendo que ya prácticamente ya está a punto de obtener su grado de magíster en Sociología, por lo cual es para mí un motivo de orgullo. Yo quedé solamente como ingeniero de ejecución. Bueno, dicho esto, yo creo que para mí, ya que estamos en esta cosa que es de los derechos humanos, yo creo que parto de la premisa por qué yo estoy aquí ahora, y voy a seguir a lo mejor quizás hasta cuánto tiempo, y respondo que yo estoy aquí porque adhería totalmente a los postulados de que lo que en ese tiempo era mi organización a la cual ingresé. Y una de las primeras cosas que yo me acuerdo, que creo que hay una canción que dice que los derechos humanos nos debe garantizar la alegría, el poder tener una sociedad totalmente distinta, una sociedad en que haya justicia, que haya oportunidades. Y eso nosotros en su tiempo la visualizamos como una sociedad socialista, la miramos como Rusia o la Unión Soviética. Es cierto, a lo mejor puede que no hayan engañado un poco lo que era el sistema, pero en la práctica yo creo que hoy día lo que tiene la Rusia de hoy con lo que era la Unión Soviética no es mejor lo de ahora que lo que había antes. No veamos la cosa en lo económico, sino que en lo que fue el desarrollo de esa gran nación. Y yo creo que una de las cosas que sí importaría es que justamente esos derechos estén garantizados para eso, para que el total, el conjunto de la nacionalidad chilena tuviera acceso a eso, a un país en que se tienda a que el trabajo, la educación y todo eso nos haga ser más felices.
no esclavizados. Yo creo que, y para ello habrá que tomar todas las medidas que las leyes corresponderán, que será a lo mejor bajar realmente la cantidad de horas de trabajo, ordenar el país para que la gente que trabaja en San Bernardo no viva ya en Conchalí o en Quilicura. Hay que hacer un reordenamiento que tiene que partir de a poco, pero que de eso se trata, mejorar la calidad de vida, porque eso es lo más importante para los derechos humanos. Nosotros, no es lo que es cierto, nosotros fuimos perjudicados en algún momento, que se violaron gravemente nuestros derechos humanos, que a la gran mayoría de nosotros nos cambió absolutamente el proyecto de vida que teníamos, y que al día de hoy ya es casi irrenunciable, y solamente lo que nos queda es tratar de, repito, con la visión que tuvimos antes, de cambiar este país para hacerlo más humano, hacerlo más ¿cómo decirlo? Un país en que nos dé la alegría de vivir, servir y vivir y procrearnos también. Respecto, punto aparte. Y respecto a los emigrantes, es cierto, creo que nosotros nos ha tocado la mala suerte de que hayan llegado gente que viene con un sesgo político acá, buscando aquí lo que Piñera se encargó de ir a ofrecer allá a Colombia, en el límite con Venezuela, y que cegado por eso y porque pensaban que efectivamente aquí la cosa se le iba a venir bien, y aquí se han encontrado con situaciones bastante adversas, sobre todo porque estamos en una situación económica complicada y por lo tanto también debe ser legítimo defender lo poco y nada que tenemos. Entonces, para ello, por lo tanto, hay que exigir que en materia productiva, en materia económica en general, se abran las puertas, que se normalice, no sé, que Banco Central, el Ministerio de Economía, tome las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida, y cambiando la calidad de vida, yo creo que nos vamos a ser un poco más amables y nos vamos a sentir más felices de vivir en este país. Fuera. ¿Alguien más que haya pedido la Omar. palabra por ahí? Omar, Omar pidió la palabra. Omar Bermúdez. Sí. el mismo. ¿Dónde está metido Omar, por favor? Bueno, estoy. Lo que pasa es que estaba ordenando acá una letra al lado de la otra para leer un extracto. Pero antes quisiera también decir, primero que lo encuentro muy bien, cada una de las opiniones de los compañeros, cómo tratan de elaborar, y se recoge acá aquello que está inserto en el mensaje de Allende en Guadalajara, ¿no? De cómo el profesional que formamos en la universidad chilena era un profesional que tenía que estar con una conciencia social elevada, etc. Mi reflexión sigue acá para segunda etapa de aquel capítulo, de cómo cuando ocurre lo que vivimos, el golpe, dictadura, de cómo compañeros míos, ¿no?, que lograron formarse ingenieros civiles, varios de ellos tomaron el avión y se fueron a Brasil, a otros lugares, y le dieron la salida a los pingos a correr, ¿no? Y entonces el resumen de esa historia es que muchos de ellos tenían que más o menos mostrarse como el profesional exitoso, el empresario que logró ser, pero jamás con algún aporte social. Yo le decía a uno de ellos, que muy cercano, ¿dónde digo yo? Ese grupo de 20, 25, 30 que se están comenzando a morir, jamás siquiera fueron capaces de ponerse en la posición de todos aquellos que necesitan una educación, una formación profesional, con toda la experiencia adquirida por ellos.
En ese sentido, frustra que exista una parte de esos profesionales formados en el UTE que no respondieron al compromiso. Por lo que quiero comenzar entonces por valorar desde los derechos humanos, los de todos los que estamos conformando la corporación UTE-USACH, el realizar este trabajo. Eso sería lo primero. Lo segundo, volver a reconocer que cada una de las opiniones de los compañeros que están presentes acá son valiosísimas. Yo también fui parte del exilio en Brasil. Conozco lo que plantea Pedro León, de cómo Brasil acogió a Chile, de cómo el legado de la Unidad Popular, del movimiento sindical, CUT, hizo con que, y yo fui parte de eso en alguna medida, modesta, pero fui parte, de la formación de la CUT brasileña, en honor a la CUT chilena. Y otras tantas manifestaciones de solidaridad en una magnitud hacia Chile, grande, muy grande. Yo llegué allá habiendo aún gobierno militar, pero nada comparable con lo que vivimos acá, compañeros. Saludar ese tercer saludo a todos los que sobrevivieron. En ese sentido y desde los derechos humanos, yo estaba acá, compañero, calladito, escribiendo algo, ¿no? Para incluir en la nueva Constitución. Resulta más que necesario que la educación superior profesional de la Universidad Chilena, de nuestro USACH, incluya la materia de derechos humanos, que vincula al profesional con la realidad y del desarrollo del país. Que las tesis que se elaboren incluyan una página que refiere a los derechos humanos violados en nuestra universidad, que pudiese incluir una página, un relato, opcional en algún caso. Dedico esta memoria a mis padres, en segundo lugar a la madre de nuestra USACH, la UTE, Universidad Técnica del Estado. Eso por ahora, compañero, pero decir que el espacio nos abre esta posibilidad de encontrarnos y que pueden ser más todavía las expresiones, ¿no? Como por ejemplo, tercero, que el Estado cree espacios de investigación de energía solar, energía geotérmica, robótica, y que el desarrollo de estos proyectos sean asignados en oportunidades laborales para ingenieros recién egresados de la Universidad del Estado u otras. Por ahí me quedo, compañero. Emilio tiene la mano en alto. Yo puedo opinar una última frase. Espera un poquito, déjame. Está Emilio pidiendo la palabra y... Déjame. Emilio. Sí. Mira, yo Disculpa, quiero un poco Emilio. también que vamos, que un poco nos centremos un poco al tema de los derechos humanos, y porque hay cosas que se tocan aquí que son importantes, ¿eh? Son importantes, pero a lo mejor debiéramos verla de otro punto de vista. Porque yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema general, es un tema universal, es un tema que abarca todas las gamas de las cosas que nosotros podemos decir. Abarca la educación, abarca, ¿no es cierto?, los derechos, digamos, importantes, a la vida, al derecho al trabajo, el derecho a la salud, todos los derechos que más o menos conocemos, que lo hemos podido graficar, pero como decía Sergio, hay más de 30 derechos que están planteados en el mundo, ¿no? Y que son parte de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, lo importante es que estos derechos humanos tienen que ser algo que sea compartido por la gente, que sea, digamos, que sea entendido por nuestro pueblo, de manera que sea una cosa soberana, es decir, que sea una cosa que esté incluida en cada una de las actividades que nosotros podemos pensar, ¿no es cierto?, de lo que viene para adelante. Tiene que ver, ¿no es cierto?, también que tiene que ver con el concepto de Estado, es decir, aquí tiene que haber un Estado que sea democrático, ¿no? No sacamos nada con tener un Estado como los actuales que tenemos, que en las cuales existe, ¿no es cierto?, una forma de expresar, ¿no es cierto?, digamos, de derechos presidenciales fundamentalmente, es decir, de poder presidencial sobre el resto de los otros
poderes que tenemos. Entonces tiene que ser un Estado como todo el mundo, democrático, derecho, carácter plurinacional, es decir, tiene que ser un Estado absolutamente comprometido con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tenemos que ir pensando también en el sentido, ¿no es cierto? La Constitución, los constituyentes, ¿verdad?, van a establecer una redacción o por último una expresión, ¿verdad?, que no está determinada por leyes, ¿no? Así, la Constitución no va a definir seguramente, vamos a acusar, ¿no es cierto?, a la persona que se levante contra el Estado, ¿no es cierto? No, tiene que estar la definición general, la definición, ¿no es cierto?, que implique qué es lo que queremos. Y en eso está entonces este concepto de que nosotros debemos estar de acuerdo en la aplicación de los derechos humanos completos. El profesor Nach nos explicaba la vez anterior, ¿no es cierto?, esta pequeña división que se habló de los derechos políticos, los derechos económicos, ¿no? No son separados, es uno solo, ¿no? Es uno solo y es el que nosotros tenemos que respetar. Y por último, ¿no es cierto?, decir que la Constitución, ¿no es cierto?, hay que establecer que esta Constitución, desde el punto de vista de los derechos humanos, debe radicar su soberanía en el pueblo, es decir, en las posibilidades que sea el pueblo el que en alguna medida, ¿no es cierto?, participe y que pueda de repente dirimir, ¿no es cierto?, alguna situación que se dé. Y pensar también que si nosotros lo miramos desde el punto de vista político, la nueva Constitución, dependiente de todo lo que se va a discutir, hoy día se basa mucho o se cree mucho en función de que haya un futuro Estado democrático, ¿no es cierto?, un Estado progresista, ¿verdad? Cosa que no es tan clara. Es decir, hoy día muchas de las cosas que la Constitución va a plantear en todos los aspectos, a lo mejor una vez que se apruebe, ¿no es cierto?, que se apruebe por la mayoría de los chilenos en este plebiscito de salida, ¿no es cierto?, donde están obligados a participar todos los chilenos, si aprobamos esta nueva Constitución, van a haber cambios muy importantes, va a haber un cambio seguramente digamos, de estructura gubernamental, se va a hablar un tema de congresos diferentes, se va a hablar un tema de derechos también diferentes, es decir, hay una cantidad de cosas que son las que nosotros un poco debiéramos como ir concentrando para ir entregar una opinión y ir anotando, ¿no es cierto?, anotando esto para que podamos entregar, precisar 3, 4 ideas centrales que es la que queremos hacer. Eso por ahora, estimados compañeros. ¿Lo puedo opinar ahora? Es más, Héctor disculpa, Peña. Apolo, ¿tú tenés la mano levantada pidiendo la palabra o o se te quedó pegada ahí? Uy, la última. No, fue la pedida anterior, pero ya ya. participé. Así que gracias, Rubén. Gracias. Ya. Oye, Emilio, disculpa, ¿se puede bajar las manos ahí? Porque yo he intentado desde acá y no puedo. A ver, Oye, ¿me escuchas? Yo lo voy a bajar. ¿Me escuchas o no? tiene que ser cualquiera. No me escucho. Se te escucha. ¿Me Héctor, escuchas, Carlos? ¿dónde está Se ahí? escucha. Héctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Oye, bueno, a ver, me acordé cuando estaba en el colegio y estudiaba Cervantes, al gentleman, el caballero inglés, y el soñador de los molinos de viento. Entonces, me pregunto, ¿qué es primero? ¿Derecho humano o un cambio en la forma de vivir y cómo desarrollamos las relaciones en la sociedad? Porque si no tenemos un modelo, una filosofía, una manera de pensar y de actuar, los derechos humanos estarán destinados a defender a los fallecidos, ¿no? Me refiero a eso. Nosotros fuimos la generación, como alguien me dice acá en Las Lomas, que quería cambiar el mundo. O algunos eran hippies, otros queríamos la propiedad colectiva. Sueños, que podíamos haberlo hecho realidad. Como alguien dijo ahí, bueno, el camino nos enseñó otra cosa. Entonces, si no tenemos una manera de actuar, una forma, un modelo de sociedad, si no nos ponemos a pensar cómo vamos a hacer nosotros, solamente vamos a tener artículos, porque todos esos artículos de derechos humanos los tiene la Unión Soviética, los tiene Estados Unidos, los tenemos nosotros, los talibanes los deben tener, pero ellos como no tienen una forma de vivir y no sueñan, van a estar siempre en contraposición con la vida. Me gustaría que cuando se nombre el derecho a la educación, que
debe ser gratuitas para todos, coincido en eso. El agua para todos. Se planteara antes la introducción a la IA, en el legado que va a dejar la constituyente. Cómo debemos vivir, bajo qué parámetros de convivencia y de forma de pensar. No, como te digo, vamos a estar siempre defendiendo a caídos o a los que hayan entrado en contraposición con el Estado. ¿Esto? ¿Me entendió? Sí, Está Jorge, bien. adelante. ¿Alguien más que quiera aportar? Levante la mano. Miguel Concha. Oye, yo me voy a referir un poquito a lo que pasó en el campo socialista. Yo creo que el campo socialista, cuando uno llegué en los años 70, porque yo fui antes para allá todo lo que nosotros estamos peleando ahora, los derechos básicos, esenciales, los mínimos comunes, allá se cumplían. No se veía gente en la calle pidiendo, los ancianos tenían un trato privilegiado, los lisiados de guerra. En las micros había asientos reservados para los ancianos y para los lisiados. El metro tenía la misma situación. En el próximo quinquenio el metro iba a ser gratis, los teléfonos también. Pero todas esas cosas, digamos, hoy en día son un sueño en el pasado, porque todo, si uno recorre cualquier país de la órbita socialista, en este momento la situación de miseria es tan o peor que en Chile. La gente de edad simplemente no sirve y no tiene ningún derecho. El Estado puede que diga que es solidario, pero en el fondo no está cumpliendo ninguna de esas funciones que había antes. El derecho a la salud, a la educación, que eran costos gratis y usted podía ser ingeniero, médico, astronauta, lo que quisiera, y no tenía que, y su familia no tenía. Lo único que uno tenía que hacer era estudiar y tener el deber después de responderle a la patria por lo que le había entregado. Era una responsabilidad. Eso en este momento no hay nada. Sí, pueden haber muchos convertibles, autos modernos, Coca-Cola, McDonald's en Moscú, qué sé yo, y en otros países socialistas, los jeans, la ropa americana, que en el fondo fueron una situación que llevó a ser casi insostenible el manejo del vivir del día a día, porque se veía como una cosa que se sabía que existía en Occidente y que no podía llegar allá. Ahora, creo que en algún momento la gente, como dicen en el campo acá, se tocaron una oreja, pero no se van a poder tocar la otra, porque eso ya es una situación irreversible por el momento, por lo que ellos eligieron, porque es en este momento allá simplemente manda el mercado. Y en este momento, como le digo, la pobreza que puede haber cualquier persona que pueda viajar a todos los países va a encontrar una situación tremendamente complicada, porque todo lo que aquí se pide como básico, allá en este momento no se cumple absolutamente nada. Ahora, lo otro que acá hay que tener en cuenta es que después de un legado de 17 años de una dura dictadura, en la cual se promovió el individualismo, el consumismo, el éxito piramidal, o sea, de 10 a 1 le va bien, en lo que sea. 10 jugadores de fútbol, 1 juega en Europa. 10 médicos, 1 está en Estados Unidos ganando millones. Pintores, artistas, la misma historia. Unos filman teleseries, otros son actores de Hollywood y los demás tienen que cantar en la calle. Entonces, eso ya es una realidad que se formó y que va a haber que salir paulatinamente, porque va a haber que volver a formar culturalmente a nuestra gente, de que tenemos que vivir en comunidad, que tenemos que saber lo que pasa con nuestros vecinos, que la comunidad tiene que funcionar, que las juntas de vecinos, las juntas de adelanto, los cotidianos, tienen que entrar a funcionarse, porque no puede el hombre vivir solo pensando en que va a tener, que esto va a ganar per cápita a fin de año. Los países que tienen mejor per cápita no tienen mejor calidad de vida. La calidad de vida se da por otras cosas. Se da por la felicidad, por el acceso al agua, por el acceso a caminar, por el acceso a tener áreas verdes. Y todas son cosas que en este momento en Chile todas a ninguna se cumplen. Simplemente están puestas en el papel, o sí es que están puestas. Entonces nosotros vamos a tener una tarea muy dura, porque la Constitución puede decir muchas cosas, pero en el fondo va a ser un proceso lento y
de ir definiendo y de ir rescatando cosas, como el hecho que hablaban los compañeros, por ejemplo, que acá una universidad, para que sea universidad, tiene que cumplir 3 funciones. O sea, docencia, investigación y extensión. La universidad que no cumple esas 3 funciones no puede existir, porque se desliga de la realidad, se desliga de la zona donde está instalada. De tal manera que en este momento, como esto se dejó al mercado, había muchas universidades de piso y pizarrón que no hacen nunca ni han hecho nunca investigación. Y eso tiene que ser una función obligatoria, la extensión. Cómo se ligan con la realidad. Cómo se hace bien pensar que todo lo que se haga en la investigación tiene que estar directamente relacionado a la zona donde está instalada la casa, la universidad. No puede ser que en la Antártica, en Punta Arenas estén estudiando problemas de lo que pasa en el norte. Cada razón, como es un país tan largo, tiene que ir teniendo una división muy clara. Y lo otro, que por ejemplo, lo que se gasta en investigación. En la investigación en Chile nos alcanza a gastar un 1%. Los países más desarrollados gastan el 7%. Nosotros gastamos apuradamente, gastamos el 7% en salud. Por lo tanto, y además somos el CONICYT, el hermano pobre del Ministerio de Educación. Entonces, con esas circunstancias, no hay duda que, ¿no es cierto?, las universidades privadas algunas logran ganarse concursos de mayor competitividad para poder tener mayor ganancia, para poder financiar y avanzar, como lo que pasó con las vacunas, por ejemplo. Las vacunas, ¿no es cierto?, están dirigidas en este momento, la planta de vacunas, la fábrica de vacunas y todo lo que venga, lo dirige la Universidad Católica, con el gobierno chino. Podría haber sido porque ahí el gobierno chino se está interviniendo en las cosas. De tal manera que yo creo que, con respecto a lo que eran los países socialistas tuvieron su éxito en lo que ellos prometieron. Quizás el único detalle que pudo haber habido es que en un momento dado, lo que pudo ser bueno en los años 40, después en los años 70, ya empezó a ser la gente quería un poco más. Y eso quizás fue un detalle que se pudo haber mejorado y a lo mejor tendríamos otro horizonte en el futuro, porque era antidialéctico mantener el mismo estatus de los años 30. Yo les recomendaría a ustedes, los que quieran, que está en internet, comparen la Constitución del 38 de la Unión Soviética, el párrafo 1 y 2, con el párrafo 1 y 2 de la actual Constitución de la Federación Rusa. Y son prácticamente iguales. Son prácticamente iguales. Tienen unas pequeñas diferencias, una que la otra que indica que es un Estado de una democracia popular, ¿no es cierto?, y ahora es una democracia, ¿no es cierto?, representativa. O sea, un mínimo de diferencia para 40 páginas, en cual dice exactamente lo mismo que decía la Constitución del año 38, porque en teoría garantiza todos los derechos que había en ese momento. Ese sería mi pequeño aporte. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere entregar algún aporte? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna? Don Raúl, don Ociel, don Pedro. Don Raúl Palacios. Por favor, lo escuchamos. Raúl, estás con el micrófono apagado. Sí, estaba en ese trámite de abrir el micrófono. Mira, primero una explicación y una disculpa, digamos, yo entré hace muy poco rato a la reunión, no sé si se dieron cuenta. Pero por problemas personales, digamos, no estuve disponible a las 7:30. Y por lo tanto no he escuchado todas las opiniones que han dado los compañeros, pero un par de cosas. En primer lugar, la Constitución no puede transformarse en una lista de supermercados, ¿ya? La Constitución da orientaciones globales sobre cómo organizar la convivencia en una sociedad determinada. Nosotros que tenemos una visión un poco más a largo plazo, yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es
dónde queremos llegar en esta etapa, ¿ya? Porque esta constitución tampoco nos puede, o le podemos dar la responsabilidad a esta constitución de dejarnos en el punto final de las aspiraciones que nosotros tenemos. Necesariamente tenemos que ser capaces de pensar que esta constitución forma parte de un proceso, es una etapa de un proceso que nos va a llevar a algún lugar en que seguramente muchos de nosotros no vamos a estar, digamos, pero que es un elemento importante en el desarrollo de una concepción global. Yo creo que esta constitución tiene que ser una constitución capitalista, no del neocapitalismo, no digamos, de la concepción actual, digamos, o del modelo actual instalado. Pero no creo que esta constitución pueda decirnos que a partir de ella vamos a dejar el capitalismo de lado, ¿ya? Y esto también pensando en algunas cosas que yo creo que son importantes. Nosotros somos buenos para descalificar todo, pero no nos damos cuenta que los procesos tienen necesariamente que ir avanzando y madurando. Yo creo que yo no comparto mucho la opinión que tiene Miguel respecto del socialismo real o de los socialismos reales. Yo creo que ahí hubo una falla estructural, digamos, que ya en algún minuto Marx lo planteó, en términos de que el socialismo no se puede instalar por los deseos. El socialismo necesita un mínimo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Un mínimo, y fue un error garrafal, por ejemplo, cuando se planteó el paso del colonialismo al socialismo sin pasar por el capitalismo, ¿ya? El mercado, y quiero señalarlo, una sociedad socialista también es una sociedad mercantil. En la sociedad socialista también existe el mercado. El mercado y el mercado capitalista es un elemento tremendamente importante para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y lo ha demostrado. Hoy día el desarrollo de la fuerza productiva ha sido explosivo, ¿ya? A partir del capitalismo que tenemos y de la organización social y económica que tenemos nosotros hoy día, ¿ya? ¿En qué momento el desarrollo de la fuerza productiva abre el camino al socialismo? Ese es un tema tremendamente importante de dilucidar en algún minuto, ¿ya? Pero yo creo que nosotros estamos todavía en esa etapa, en la etapa de desarrollar mucho más aún la fuerza productiva. Porque si no, vamos a ser víctimas de lo que la derecha nos ha señalado reiteradamente, que es un elemento de propaganda de la derecha. Es decir, que nosotros los socialistas en lo que hacemos es, o lo que pretendemos es, ¿no es cierto?, distribuir la pobreza, ¿ya? ¿Por qué? Porque las sociedades no son capaces, en un determinado nivel de desarrollo, de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y de las personas. Entonces, yo creo que una primera reflexión es ¿qué queremos obtener con esta nueva constitución? ¿A dónde queremos llegar? Pero con la idea muy clara de que tenemos un objetivo, y el objetivo es el socialismo. Yo no he renunciado al socialismo de ninguna manera, ¿ya? Pero yo creo que hoy día plantearse la idea de una constitución socialista es, yo diría, casi una irresponsabilidad. Casi una irresponsabilidad. Yo creo que tenemos que tener el objetivo de llegar al socialismo. Y esta nueva constitución tiene que ser una parte, una etapa del proceso. ¿Cuán profunda, cuánta responsabilidad le vamos a dar a esta constitución para llegar al objetivo que queremos? Ese es un tema que hay que dilucidar y no es un tema menor.
yo creo que deberíamos, desde mi perspectiva, partir por analizar el tema desde esa perspectiva. Les repito, no, disculpa por haber entrado tan tarde en la reunión, pero no quería perderme la posibilidad de saludar a estos grandes amigos que están aquí, digamos, y que hemos hecho un gran camino en nuestra vida que nos ha marcado profundamente. Quiero saludarlo a cada uno de ustedes y decirles que los estimo tanto como cuando éramos jóvenes. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias, ¿alguien más? gracias. ¿Alguien quiere seguir con los aportes? ¿Nadie se atreve? No, sí. Están ahí expectantes. Ociel, te veo moviendo los labios, no te escucho nada. Yo nada más un aviso en el chat, se apretan chat, dejé un enlace a la declaración de los derechos humanos que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para el que quiera bajarla. Gracias, gracias. Perfecto. Gracias, lo vimos, Sergio. Ociel, tú querías decir algo, pero no te escuchamos. No. ¿Me escuchan, no? No sé qué pasa con Tenéis que repetir. el micrófono. Chile. ¿Te acordáis, no? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Modula, pero Ociel modula, solamente no se escucha. Emilio, activa tu micrófono. Como la misma. Te sugiero, si él que entres de nuevo, que salga y entres de nuevo, a lo mejor ahí falta una pestañita que puede hacer del micrófono, que te permite usar el micrófono en la computadora. Salirse y entrar. Claro. Jorge Olgueta quiere hablar. Como reiniciar. Son carapatas del enchufe, hombre. Pega una patada al enchufe, güey. El viejo truco. Que yo alguna vez lo usé. Puta, partarte aquí, no. Bueno, pero queda una seña ahí, pues. Ahí entró Ociel de nuevo, parece. Sí. Ahora se escucha. Ahí sí. Perfectamente. Perfectamente. Sí, Ociel. Pero le dimos la palabra a otro. Bien. Perdón. Dale, Ociel, te escuchamos. Era broma, vaya. No, oye, no. Primero una pregunta. Vamos en el segundo cabildo y ¿va a existir un tercero? Puesto también, pues. Buena pregunta. Lo señalo por la hora, porque vamos ya en las 20:50. Yo efectivamente también quiero decir algo, pero si va a haber un tercer cabildo, prefiero esperar al tercero. Si me dicen que no, parto de inmediato. Buen punto. Tercer cabildo. Dale nomás. Así, bueno. Oye, no participé del primer cabildo, por lo tanto, no sé qué tan amplio ha sido la discusión el intercambio que se ha tenido. Pero para mí, digamos, uno de los aspectos más relevantes de la nueva Constitución tiene que ser el cambio de lo que es la definición de nuestro Estado subsidiario.
es decir, parte esencial de muchos de los males que hemos tenido y es un elemento clave en este predominio absoluto del capital, en este neoliberalismo, ha sido esa definición, en donde al Estado se le plantea un rol absolutamente secundario desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento de las distintas funciones que tiene que cumplirse en un país. Y desde ese punto de vista, sin entrar en tanto detalle, pero evidentemente hay que marchar, no, ni mucho menos, y yo creo que nadie está en esa baralla, ni mucho menos entrar a definir, digamos, un Estado socialista ni nada por el estilo, pero yo creo que tenemos que definir un Estado evidentemente democrático, con institucionalidad democrática, con un carácter solidario y que acompañe a aquellos nuevos elementos que se han ido fortaleciendo en este minuto, como la plurinacionalidad, plurinacional, de pleno respeto a lo que es la diversidad, etc. Sobre eso yo creo que se ha avanzado bastante. Para mí ese elemento es clave. En tantas oportunidades, incluso frente hasta lo que son las necesarias explotación de estos nuevos potenciales gigantes que hoy día se abren. Lo del litio, lo del hidrógeno verde, etc. Es decir, aparecen coartados, entre otras cosas, por la propia definición del Estado que tenemos. Lo único que en definitiva se salvó, porque todo el mundo comprendía la importancia que tenía, fue Codelco dentro de lo que es dentro de lo que es una actividad económica importante. Ni siquiera la dictadura, digamos, terminó con eso, porque sacaban los recursos de allí. Pero ya lo sabemos, es decir, hoy día la gran mayoría de lo que es la explotación cuprífera, por ejemplo, se encuentra en manos privadas. Y eso tiene que terminar. Con el creciente rol que le correspondió desarrollar al Estado, incluso en las condiciones estas de la pandemia, cuando no hay otra fórmula a que echar mano para poder resolver el problema de la sobrevida de millones de personas en nuestro país, bueno, allí tiene que estar el Estado. Y ese Estado no es la vía del incrementar los impuestos, la única o la mayor fórmula a través de la cual puede ejercer y garantizar lo que son muchas de las demandas, lo que se ha planteado sobre la educación, lo que se plantea sobre salud, lo que se plantea sobre trabajo, sobre vivienda, etc. Es decir, la posibilidad, en mi criterio, de avanzar en esa sociedad más justa, más democrática, por tanto, más cumplidora en mejor medida de lo que son los derechos humanos, pasa por un Estado que termine con esta definición del Estado subsidiario. El otro elemento es que evidentemente va a haber nueva institucionalidad, pero a mí me importa sobremanera el sustrato, la definición sobre la cual se encuentran definida, cuál es la doctrina de las Fuerzas Armadas. En tanto, las Fuerzas Armadas continúen con la vigencia como la doctrina de la seguridad nacional, en donde se ubica el enemigo interno, y ese enemigo interno es la fuerza progresista, en definitiva, la potencialidad del cambio. Cuando esas Fuerzas Armadas sigan formándose en la Escuela de las Américas, parte importante de la oficialidad chilena, desde el punto de vista ideológico, se forman allá. Y eso continúa. Somos el país que más oficiales manda a esos cursos en estas escuelas especiales. En tanto eso no cambie,
no hay ninguna garantía tampoco de que el nunca más, que es una de las grandes demandas que debemos tener, pueda ser satisfecha. Por lo tanto, esas Fuerzas Armadas tienen que ser educadas sobre la base de una nueva doctrina y controladas sobre la base de una nueva doctrina. La adscripción que hacen hoy día a lo que es... la adscripción que hoy día tienen es al que hoy día tiene el dominio, al gran capital. Esa es la realidad. Y a lo que son los intereses imperiales en nuestro país. Responden a ellos, no responden a la nación chilena, no responden a ninguna soberanía popular. El otro concepto es el que el Estado que se defina tiene que ser un Estado que cumpla esta demanda que hoy día se plantea universal, de que si no comprendemos de que hemos llevado al planeta a un punto crítico, de que esto de hablar de economía sustentable no es una frase, sino que tiene que ser una realidad, porque en definitiva la propia existencia humana está comprometida en ello, vamos a seguir marchando hacia un abismo muy, muy complejo. Por lo tanto, tiene que haber una descripción real a lo que es el respeto al medio ambiente. El respeto al medio ambiente. Yo creo que una de las... realmente sería extraordinariamente feliz porque y voy a insistir sobre eso. Y creo que tendríamos los recursos como para poder construir un mundo distinto si es que esta nueva riqueza, el hidrógeno verde, en donde para variar tenemos ventajas enormes frente a ello. Si es que el litio somos capaces de, hacer que en definitiva pertenezca a todos nosotros, a todos los chilenos y que gocemos de lo que son esos beneficios. Eso, querido. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? Por favor. Chicos, no sean tímidos. No tan nublado, Pirigüín. ¿Qué más? Lo veo nublado, estará hablando el más allá usted, compañero. ¿Por qué? Medio nublado, te dice. Ah, pues es un problema de efecto de iluminación ahí. Está medio comido. Está opaco el... Bueno. Tómale la palabra a Pedro Hermosilla. Don Pedro Hermosilla. Considérese bienvenido. Debe estar tomando 11. ¿Dónde encuentras? No se encuentra, parece. Claro. ¿Quién falta que entregue alguna opinión? Verónica. Eso. Sí, Verónica puede hacer un pequeño aporte, sí. Verónica. Hola. 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 No, Hola, interesante, queridos. Muy interesante, he escuchado detenidamente todas sus opiniones y en realidad ha sido un momento muy importante, dado que la mayor parte del tiempo de mi vida está dedicada a trabajar y conversar con personas que en realidad hablan de otros temas, como cuánto vamos a vender este mes, cuál va a ser nuestra rentabilidad, y bueno, todos son clientes, todos somos clientes, entonces escucharlos para mí, bueno, es muy valioso. Yo no sé, estoy un poquito confundida si el aporte respecto a derechos humanos va a ser como general en todos los aspectos, por lo que se ha planteado acá, o va a ser más enfocado a lo que es la educación, digamos, el derecho humano a la educación.
Ahí como que estoy un poquito confundida, si va a ser a eso o general. Respecto de la educación, me parece que el aporte relevante para mí sería la educación gratuita, ¿ya? Para todos. Y un poco pensando en algunas opiniones que se dieron acá, los ejemplos que se dieron, por ejemplo, en la Unión Soviética, me tocó a mí conocer personas en la Unión Soviética que en realidad eran personas tan, digamos, con tanto conocimiento, porque tenían esa posibilidad, ¿ya? Y la diferencia que tenemos aquí, que en realidad para mí, me van a disculpar, pero considero que la mayor parte de nuestro pueblo es tan ignorante. Y me da pena también por otro lado, por un lado eso, a lo mejor una opinión, me van a decir, no, está estúpida, pero de verdad que a veces escucho a las personas y yo digo, pucha, qué ignorancia. Hay gente como con muy poco estudio, con muy poco estudio. Y me da pena también a veces conversar con personas jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar, no han tenido la oportunidad, y a veces le digo, ¿y tú por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no sigues estudiando? Y me dicen, no pude porque mi familia, tuve que empezar a ayudar a mi familia, y tengo que trabajar para ayudar a mi casa, y realmente no tengo recursos, ni mi familia ni yo para poder seguir estudiando. Entonces, esos casos igual te conmueven y tú decís, no, o sea, no podemos seguir así, esto tiene que cambiar. A mí me toca, bueno, personalmente yo trabajo en una multinacional y bueno, me toca por el trabajo que hago, en algunos meses del año, como diciembre, trabajar en 8 empresas distintas, ¿ya? Y prestando servicios. Y en algunos casos, como mes de septiembre, que es como bajo, en el fondo del trabajo, a veces 1 o 0 empresas. Y en ese camino, en ese caminar, en este trabajo que yo tengo, me toca conversar con muchas personas, ¿ya? Converso con muchas personas y que son trabajadores y bueno, y veo todas estas realidades. También veo la realidad de los inmigrantes que se ha planteado acá, que también me produce como compañero esto, también me produce como contradicciones, porque también digo, pucha, ¿hasta cuándo? Y digo, ese puesto podría ser de un chileno y hoy día lo ocupa un extranjero, pero también cuando conozco a esos extranjeros y les escucho en realidad su realidad, digo, bueno, qué bien que en realidad, aunque somos un país pobre, que podamos recibirlos, acogerlo y darle un trabajo que no es el mejor, por supuesto, pero tal vez mejor que lo que ya tenían. Entonces, bueno, pero un poquito centrarme, yo creo que para mí uno de los temas relevantes es la educación, el conocimiento. Yo creo que nuestra Constitución debiera ser fuerte en ese sentido para que podamos desarrollarnos mucho más como personas, como todo. Eso. Gracias, Verónica. ¿Alguien que no haya opinado? En esta resolución del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, se aprecia que la audiencia... Escuchemos las noticias. Ya abriste la boca del chico. El 3 de septiembre a las 10 mañana. Pero que le suba el volumen a las noticias. Vivo la radio. Claro. Juanito. Te cachamos. Bueno, disculpen, otro punto que se me quedó en el tintero, es lo que estoy viendo también, digamos, en mi trabajo, que las industrias cada día están automatizando más sus procesos. No sé lo que nos depara el futuro también, porque la verdad es que hay empresas grandes que hoy día han construido nuevas plantas, y en esas plantas, no sé si trabajaban 100 personas, hoy día trabajan 10, por decir algo, a lo mejor una exageración, pero han automatizado sus líneas de producción
a tal nivel que una línea a veces que la ocupaban eran 10 personas, hoy día es una. Entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que hoy día no tiene educación, que tiene muy, digamos, con suerte octavo básico, a lo mejor cuarto medio, pero igual es poco? ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque todos van hacia allá, y yo a veces escucho, porque también me toca conversar con los gerentes generales o los gerentes de producción, y sus opiniones son, bueno, tenemos que automatizar y sus proyectos para el próximo año es crecer y automatizar porque la gente no quiere trabajar. Esa es su opinión. La gente no quiere trabajar, claro, yo les digo que no quiere trabajar porque por el sueldo que pagan. Entonces también es un problema que nosotros tenemos que visualizar cómo lo vamos a enfrentar, porque esa es la tendencia. Ya, automatizar y robots que nos van a reemplazar. ¿Alguien que no haya opinado? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Oye, Pedro Hermosilla puso en el chat que no había podido conectar ni el micrófono ni la cámara. Le puse que saliera de nuevo y ingresara otra vez. Se perdió ahora. Claro. Se perdió. Le agregué que sentíamos mucho que no pudiera conectar su micrófono, no así con la cámara. Pedro quiere decir. Pedro León quiere. Oye, muy breve, dos cositas muy breves. Uno, que yo he escuchado que cuando se habla de fuerzas productivas, yo me quedo ahí, bueno, yo no soy del área económica, pero como profesor de historia y estudiamos historia económica, yo diría que nosotros, o sea, fuerzas productivas, lo que se llaman fuerzas productivas, digamos, industria productiva, economía productiva, lo que tenemos en general es una economía especulativa, financiera, de comprar fuera del país cosas baratas, venderlas caras, industria del crédito, pero digamos que todavía nos mantenemos en lo que decía en algún minuto un ex compañero nuestro, Luis Rivero, rector de la Universidad de Chile, que Emilio lo debe haber escuchado varias veces, decir, seguimos siendo exportadores de piedras, palos y frutas, fundamentalmente. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema. Y dos, que yo creo que no me han dado mucha bolilla, que yo insisto en que una de las cosas que deberíamos plantear es el rol de la universidad como motor de desarrollo, el compromiso de las universidades estatales de colocar sus laboratorios, sus profesores, su investigación, su innovación al servicio de la economía, de la cultura, de la salud, de lo social en Chile. O sea, eso incluso yo lo colocaría como de rango constitucional. O sea, las universidades del Estado se financian y tienen que cumplir un rol dentro del concepto mucho más amplio que crecimiento de desarrollo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros justamente estábamos en una universidad donde la extensión era súper potente, el trabajo en las mineras, el trabajo de alfabetización, etcétera. Entonces, yo creo que eso debiera ser un gran aporte, digamos, nuestro para lo que debe ser una constitución, porque tiene que ver con los derechos humanos en todos los ámbitos mencionados y tiene que ser una especie de motor, una palanca de desarrollo. Eso, gracias. Perfecto. Sergio Moscoso tiene la mano levantada. Pero tiene el micrófono. Sí, ahora lo tendí, que no sé dónde no era. Oye, nada más algunas cosas de orden, porque hay bastante gente que se integra por primera vez. Yo creo que es importante que vean las grabaciones de las sesiones anteriores. Los que llegaron tarde también puedan ver la grabación. Porque yo creo que como contexto, hoy día hemos hecho actual contexto, pero la idea es hacer proposiciones concretas de ideas que para los constituyentes, que queremos que queden plasmadas en la nueva constitución, para los constituyentes con los cuales somos cercanos. ¿Y qué le pedimos? O sea, yo creo que evidentemente Raúl ha expuesto brillantemente cuál es la situación en la que estamos.
Pero ese no, yo creo que difícilmente nosotros hemos pensado en algo así, aun cuando los sueños no se abandonan. Pero necesitamos esta cuestión de la educación gratuita de calidad, es algo que hay que ponerlo de alguna forma y bien lo más explícita posible, esto el derecho a la instrucción. Antes era la instrucción obligatoria, ¿cierto? La sociedad de no sé qué, de instrucción primaria, y varias de esos se esmeraron en eso en los tiempos, me parece que fue incluso antes de Aguirre Cerda, en hacer la instrucción primaria obligatoria. Ahora, ¿cómo avanzamos en eso, a dejarle el rango constitucional a lo que es la educación obligatoria, que hoy día como que nadie está ni pensando? Nosotros aquí recién una de las compañeras decía, hablaba de la educación, de que encontraba con mucha gente que era ignorante. Bueno, eso tenemos que mejorarlo, así como avanzan los países. Y lo otro, pensar un poco, aquí estamos hablando de los migrantes, el tema bien entretenido, pero yo creo, a mí me preocupa más que los migrantes, me preocupa el papel de las transnacionales. Que hay muchas cosas que están totalmente en manos de las transnacionales y que perfectamente las podríamos hacer las empresas chilenas. Entonces, pero eso es algo también en lo cual hay que, pero como cosa de orden, yo creo que primero proponer que haya una, como pedía Ociel, o preguntaba más bien, que haya que sigamos con estas sesiones hasta lo más que se pueda, ¿cierto? Y tener en cuenta, ir revisando los materiales que nos ha preparado la corporación, lo que está disponible en la internet, irnos incluyendo al respecto, más las interesantísimas opiniones que yo he escuchado en esta sesión. Eso nada más quería decir. ¿Algún otro aporte? Pedro, te vemos. Buenas tardes, ¿cómo están? Te escuchamos ahora. Afortunadamente tuve que cambiar de computador. Bueno. Oye, mira, hay algunas cosas interesantes que, digamos, remarcar o recalcar. Yo estoy muy de acuerdo con la opinión de Raúl y de Ociel, en el sentido de que, en primer lugar, la Constitución debe acercarnos hacia una vía, pero no es el socialismo todavía. Es una vía mixta, es una vía que tiene que primar lo democrático y lo social. Eso es lo más importante, que sea una Constitución realmente democrática y con un sentido social. Y eso inmediatamente lo une al concepto de la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque si el Estado no es garante de los recursos de la nación, del Estado, si no es garante y no es participativo, nosotros no podemos hacer nada, porque las cosas se hacen con dinero, y el dinero se obtiene de la riqueza, y la riqueza nuestra es nuestro suelo, nuestro mar, nuestro aire, y por lo tanto, lo que hay que apuntar es hacia rescatar los recursos naturales para el Estado. No que el Estado va a hacer con ello una cosa pequeña, sino que el Estado tiene que preocuparse de no establecer extracción de la riqueza, sino que transformar la riqueza. Y ahí me uno al tema que nos convoca hoy. La experiencia mía en la industria celulosa papel. He trabajado 30 años en ese negocio, 10 en Venezuela, 20 aquí, o ya 30 aquí creo, ya ni me acuerdo. No, 30 llevo aquí. O sea, llevo 40 años. Qué vaina. Entonces, esa industria es una industria
en Chile curiosa. Ustedes saben que en este país no se fabrica ni un gramo de papeles de escribir e imprimir. No se fabrican papeles blancos. Y la última fábrica que hacía papel periódico dejó de hacer papel periódico. Primero cerró Inforsa con 2 máquinas, después cerró TPP, que se transformó en una máquina de un D-Liner, y ahora cerró Papeles Bio Bio. Y la están transformando en una máquina de base para cartón corrugado. Y resulta que nosotros compramos todo afuera, teniendo cómo hacerlo. Tenemos la materia prima, tenemos las máquinas, tenemos la tecnología, pero no era rentable. Porque nuestros empresarios no salen afuera a vender. Están coludidos con las empresas internacionales y el papel blanco nos llega a nosotros de International Paper de Brasil, etc. Y la celulosa tiene un precio hoy de 1.250, algo así. Y es la celulosa no blanqueada, la celulosa café que llamamos. Y el costo de producir celulosa oficial es alrededor de los 400, 420 dólares, 450. Pero resulta que nadie le saca la cuenta de que para producir celulosa se produce energía eléctrica a través de las calderas de recuperación, y con esa caldera de recuperación se establecen la producción de energía a través de turbinas que mantiene toda la planta completa para secar celulosa, para mover los motores, para mover electricidad, para mover toda la infraestructura de la planta, y además le sobra energía que la meten en la net. Por eso es que el Grupo Angelini y el Grupo CMPC tienen Colbún y otras fábricas de electricidad, porque ahí meten su energía, y ese no está en el costo de la celulosa. Entonces, ¿qué es lo que yo noto? Lo que yo noto es que si nosotros vamos a tener el cobre, y vamos a tener el litio, y vamos a tener recursos naturales para hacer hidrógeno verde, eso no nos ayuda si no tenemos la fábrica, si no tenemos cómo nosotros transformar la materia prima. Y cuando hablamos de un mundo industrial, Chile no es un país industrial. Chile no tiene industria hoy. Chile tiene menos industria que muchos países que antes tenían menos que nosotros, porque nuestra industria se ha ido al suelo. Lo que nosotros tenemos es un 70% de los ingresos de este país son importaciones. Todo lo importamos. Y exportamos riquezas naturales. Yo entonces pienso que también eso hay que tenerlo en cuenta, de cómo salvaguardamos los recursos naturales y cómo creamos infraestructura. Y yo creo que eso es un gran punto que tiene el quitar el Estado subsidiario. Yo creo que por ahí hay que empezar. Tenemos que discutir muchas otras cosas, obviamente, pero lo más importante es que el Estado tenga riqueza. Y esa riqueza nosotros tenemos que transformarlas aquí, traer tecnología de transformación. De otra manera, seguiremos siendo un país que entrega materias primas. Y así seguiremos en esta vuelta, y seguirá el desempleo, y el desarrollo industrial no vendrá, y este país se irá empobreciendo. Ese es mi pensamiento. Gracias. Gracias, Pedro. Muy interesante. ¿Alguna otra opinión? Estimados, llevamos casi 2 horas. Y la verdad es que ha sido como bastante interesante, digamos, la conversación. Digamos. Yo creo que hay altos puntos los cuales deberíamos sacarle más punta al lápiz.
Por lo tanto, me voy a permitir hacer una invitación a continuar, digamos, esta conversación. El próximo miércoles, a la misma hora que nos juntamos hoy, 19:30, que parece una buena hora. Y no sé si están de acuerdo. Y, no sé, Apolo, ¿tú querías decir algo? Sí, pero si vamos a tener una tercera reunión, prefiero opinar en la próxima, para no... porque entiendo bien que esta reunión era fundamentalmente para tratar el tema de los derechos humanos, y bueno, las aristas que se han mencionado son todas muy interesantes, digamos, sobre todo el tema de la subsidiariedad. Así que prefiero guardarme el tema para la próxima sesión y que sea más amplio, porque de verdad que encuentro que los temas que han tocado son muy relevantes y dignos de ser discutidos tal como se ha hecho ahora, en profundidad. Así que espero la próxima semana. Gracias, Rubén. Perfecto. Permiso, ¿Alguien más? permiso, yo estoy de acuerdo, me sumo a lo que opinó Apolo, y creo que, bueno, también Emilio abrió el espacio también a que otras apreciaciones, digamos, se puedan seguir evaluando. Y creo que ha sido un buen encuentro, excelentes opiniones, así que yo me sumo que el próximo miércoles estemos ahí de nuevo, vestido de septiembre será, ¿no? Vestido de septiembre con sombrerito y guaso, ¿cómo será la cosa? Oye, pasamos a agosto el próximo miércoles. ¿Ah? No sé si ¿Pasamos vestido a de agosto? guaso, pero podría ser con un vaso de chicha. Eso, Rubén, ¿verdad? Con un aro. Claro. ¿Ah? Y invitemos a un compañero que cante unas pollitas. Oye, compañero, mira, me parece bien. La verdad es que la idea nuestra era ir sacando información y creando un poco un documento que nos permita entregarle rápidamente a los constituyentes. Sin embargo, es posible que podamos tener una tercera sesión, debiera ser una tercera y última. Y yo les recomiendo, compañeros, que, o sea, primero que nada, si nos comprometemos todos, porque es bonito esto de programar una reunión, pero de repente los que estaban anterior no están y vienen otros compañeros nuevos, ¿no es cierto? Y un poco se nos transforma en algo diferente. Entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Nos juntamos, preparamos otra sesión para el próximo miércoles. Solicitamos que lean, compañeros, los que lo han leído, lean el pequeño documento que nosotros hicimos, que es una base para discutir, no es un documento para plantearse grandes cosas, es una base, hay todos los puntos que están allí, y que podamos trabajar sobre eso en la idea de generar esta declaración final. Están los videos, ¿no es cierto? Los videos los dos videos, tenemos el encuentro con Nashi por un lado, tenemos un video de la conversación que hicimos nosotros, está lo de hoy día, y esos videos están en Facebook, están en el YouTube, ¿no es cierto?, el canal nuestro, y están en el diario, es decir, están donde poder recogerlo. Yo les puedo mandar toda la información la hemos mandado, ¿no? ¿Cuáles son los...? Entonces, eso me parece, si estamos de acuerdo en eso, yo estoy plenamente de acuerdo en que trabajemos una tercera reunión, ¿verdad?, donde definamos estos grandes conceptos, que no vamos a definir todos, ¿no?, pero sí definir esta posición, incorporar las aristas, como decía Apolo, es decir, estamos de acuerdo, ¿cierto? Dentro de eso hay que tomar en cuenta, ¿no?, los derechos humanos. ¿Les parece, compañero, o no? Raúl pidió la palabra. Raúl. Raúl. Sí, muy breve, compañero. Yo quiero dar un paso más, ¿ya? A mí me parece interesante poder preparar material para entregarle a algunos constituyentes. Yo creo que nosotros somos capaces de poder ir elaborando una visión un poco más a largo plazo, ¿ya?
Yo creo que yo no me pondría a plazo la tercera. Yo creo que esto no es el retiro del 10%, ¿ya? Yo creo que deberíamos, no sé, comprometernos sobre la base de esta experiencia, poder ir avanzando un poco más respecto de ya no solamente propuestas para la nueva constitución, sino que además escarbar un poco en el tema político, en el tema ideológico, y empezar a lo mejor a hacer aportes en esa área, ¿ya? Con una idea un poco más a largo plazo. Yo no tengo mucha autoridad para invitarlo porque no ha sido un asistente tan, digamos, riguroso, pero sí me comprometo a que establezcamos un minuto, una instancia, un momento en que podamos seguramente escarbar y sacar un poco más debajo de la costra, digamos, alguna idea. Yo creo que este grupo y otras personas que seguramente se van a ir incorporando es capaz de hacer eso. Hay muchas cosas interesantes, lo que decía Verónica, lo que decía Héctor. Ya, yo creo que lo que decía, por ejemplo, el compañero que habló recién, ¿ya? Este tema de cómo definir este país. Vamos a seguir, porque hay cuestiones que se dan por sabidas o por aceptadas, que nosotros no tenemos desarrollo tecnológico, que no tenemos industria, que somos solo exportadores de materias primas, palo y piedra. Yo no estaría tan seguro de eso, compañero. No estaría tan seguro. A lo mejor amerita darle una vueltecita, ¿ya? Poner cifras sobre la mesa y a lo mejor ir destruyendo mitos, ¿ya? Porque en definitiva hay muchas cosas que se dan por ciertas, ¿ya? Pero no son tan ciertas, ¿ya? Este tema, por ejemplo, de la subsidiariedad del Estado. Yo les tengo una mala noticia. En la Constitución del 80 no hay ninguna referencia a la subsidiariedad del Estado en términos explícitos. La Constitución está hecha, digamos, para eso, pero en ninguna parte de la Constitución dice que este es un Estado subsidiario, ¿ya? Entonces, yo los invitaría, no sé si hay voluntad de hacerlo, digamos, pero a lo mejor poder ir analizando un poco más este tema, por ejemplo, el tema de la inmigración, el tema de la robotización, ¿no es cierto?, de la inteligencia, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta nuestra a esos nuevos fenómenos? Porque respuestas hay, ¿ya? Y respuestas hay vinculadas a nuestra concepción ideológica más profunda, más profunda. Cuando hablamos de la robotización, aparece inmediatamente, ¿no es cierto?, de la propiedad de los medios de producción, ¿ya? Aparece inmediatamente, porque el problema de la robotización y de la menor cantidad de trabajo y de la menor hora de trabajo tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. ¿Quién se lleva, ¿no es cierto? Perdón, me está sonando una alarma. Ya. ¿Quién se lleva, digamos, ¿no es cierto?, la renta, ¿ya?, del proceso productivo. ¿Mm? Y si nosotros planteamos de que, y estas cuestiones van a empezar a caer de cajón, ¿ya? La propiedad privada sobre los medios de producción va a empezar a desmoronarse, ¿ya? Porque solo tienen derecho a disfrutar de la renta los dueños de los medios de producción, o los medios de producción tienen que socializarse, ¿ya? Y por lo tanto, por el hecho de ser ciudadano de un país determinado, tú tienes, ¿no es cierto?, el derecho a vivir dignamente. Entonces, a mí me parece que esto yo lo veo como una buena oportunidad. Estos temas nosotros yo los he conversado en otra esfera, pero me parece que aquí, cuando nos juntamos aquellos que desde mucho tiempo tenemos ideales comunes, yo creo que habría que aprovechar eso. Eso nomás, compañero.
Emilio, Apolo. toma la palabra. Sí, mira, solamente una cuestión de orden. Nosotros en la primera reunión con el profesor Nach, él nos informó que teníamos plazo hasta fin de mes para entregar propuestas a la subcomisión de los constituyentes. Entonces la idea que teníamos, o que se tuvo en ese momento, fue hacer una redacción de tal forma que aportáramos antes de fin de agosto en la redacción de los ítems que debieran ir en esta constitución en lo que se refiere a los derechos humanos. Entonces, yo creo que debiéramos terminar ese punto para posteriormente seguir con estos otros nuevos temas que tal como dice Raúl Palacios son muy interesantes, pero ameritan que sigamos lo que desde mi punto de vista es muy bueno, o sea, poder seguir aportando, discutiendo. En todos estos temas hay opiniones todas interesantes. Nosotros, como grupo de corporación, hemos logrado invitar a personajes que nos han dado charlas muy interesantes. Nombro, por ejemplo, a Gabriel Palma, es académico en Inglaterra. Nombro también a Manuel, ayúdenme, Manuel, Riesco. el economista, Manuel Riesco, exactamente, que han dado temas bien y puntos, digamos, de discusión muy interesante. Entonces les propongo que terminemos este tema de los derechos humanos que nos pidió el profesor Nach y posteriormente sigamos en todos estos otros temas. ¿Les parece? Un voto a favor. Sí, mira, ¿Alguien? yo también estoy de acuerdo un poco con eso, pero fíjate que creo que tenemos un espacio porque esta semana terminan las presentaciones de los que se inscribieron para entregarle opinión a la Comisión de Derechos Humanos, pero nosotros vamos a entregar una declaración, vamos a entregar una hoja con algunas definiciones que queremos, ¿no? Y eso podríamos perfectamente entregarlo después del final de mes, digamos, la primera de septiembre, o sea, 4 o 5 de septiembre poder hacerlo. Por lo tanto, se puede hacer, yo creo, no creo que sea problema. Tenemos además compañeros que nos van a ayudar en esto, o sea, compañeros constituyentes que por último le hacemos llegar a ellos los documentos y ellos lo harán llegar a cada uno de los constituyentes. Entonces, lo importante es que tengamos una posición bastante concreta, ¿no? Y lo otro sí, por favor, al contrario, estamos dispuestos a seguir pensando para adelante, pues si esa ha sido nuestra misión de este año, ¿no? Pensar para adelante, ¿no? De lo que queremos, y ahí nos vamos a encontrar. Yo propongo, manejemos la idea de hacer el próximo miércoles la última reunión nuestra, ¿no? Sobre este tema de los derechos humanos. O sea, les propongo que por favor lean lo que nosotros mandamos, vean la opinión que entregó don Claudio Nach, vean estas opiniones, revisen, ¿no es cierto? Y la próxima reunión hacemos una cosa más dinámica en el sentido de que cada uno que tenga alguna propuesta que quiera hacer, la entregue, ¿no es cierto?, sobre el tema de los derechos humanos, ¿ya? Y ahí fijamos después un camino, ¿ya?, de lo que podemos hacer para adelante. ¿Sí? ¿Les parece? De acuerdo. Eso responde a la encuesta que mandó Emilio. Sí, pues, yo mandé un documento en la cual que respondieran, que hicieran respuesta. Podemos cambiar un poco, volver a mandarlo, ¿no? Entonces... Volver a enviarlo y si hay alguna cosa que quiera agregar, Emilio, de lo que usted ha escuchado acá, sería bueno. Vamos a hacer eso rápidamente, ¿no? Vamos a hacer eso rápidamente. ¿Ya? Me parece. El bostezo de Héctor, por favor, que se grabe. A las 10 tengo que ir a acostarme según el doctor. No me hagas estrategia. El tremendo bostezo. Rubén, tú despides.
Héctor, Agradecido a todos. ¿y el doctor te dijo del pañal también? Todavía no almorzando. Estoy tomando menos tecito. Está bien. Bueno, compañeros, sí, me parece que hay consenso en seguir la próxima semana. En primer lugar, digamos, próximo miércoles, en 19:30, que era la hora propuesta. Eso en un primer lugar. En segundo lugar, un poco más en fino, terminar el tema de derechos humanos, ¿ya? La próxima semana por un tema de fecha, digamos, de pedido de los constituyentes. Y seguir avanzando con otros temas, ¿no? Porque yo creo que a medida, a propósito de lo que se fue dando en esta misma conversación, hay temas que son interesantísimos y necesarios, ¿no? Una pregunta. Todos tenemos, yo creo, una visión más o menos global de lo que queremos de un país, digamos, en el cual vivimos. Y queremos, y algunos tenemos, u otros tienen, digamos, aportes de distintas perspectivas. Entonces podríamos seguir haciendo encuentros con Oye, objetivos específicos. ya que hablamos de derechos humanos, nos vamos a juntar el 18, ¿no? ¿Hay aforo? Oye, yo propongo, Raúl, te propongo un poco a ti que nos haga una propuesta de temas, ¿no? En un cierto orden, que te parece, de lo que vimos aquí, a lo mejor 3, 4 temas que podamos irlos proyectando, como que si hacemos un par de temas juntos, o lo hacemos todos juntos, o hacemos uno por una reunión por tema, de los que participen, digamos, ¿no? ¿Te parece, Raúl? Ya, pues intentémoslo. Ya, intentémoslo. Sí, el próximo miércoles podemos tener algo avanzado. Correcto. Sí, ¿Ya? buena idea la de Raúl, me parece. Bien, tomar Raúl. Bien. Un voto Entonces, a Raúl, grande. si estamos de acuerdo en términos generales, nos juntamos el próximo miércoles con el tema que corresponde y dar las gracias por la participación. Llevamos 2 horas y algunos minutos, digamos, de conversa. Está como para seguirla, pero bueno, el tiempo apremia. Gracias nuevamente a todos y cada uno y esperamos vernos la próxima semana y con alguien más. Rubén, mejora la Algún invitado iluminación. para poder agrandar, digamos, el tema. Ojalá. Hasta el ¿Perdón? miércoles entonces, que estén muy bien. El miércoles. Miércoles, buenas noches. Buenas noches, que Muy estén bien. bien. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, chao.